Aleluya, un aplauso a Cristo. Sin más preámbulo, vamos a estar hoy leyendo la palabra de Dios en el libro de libro de Mateo, su capítulo 3. Cuando lo tengan me pueden decir con un amén, que con uno empiezo. Mateo 3. Amén. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad en el camino del Señor, enderezad su senda. Y estaba Juan vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Digan conmigo: frutos dignos de arrepentimiento. Repitámoslo: frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, gracias. Padre, bendecimos tu santo nombre, exaltamos, Padre, tu nombre en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Padre, pon carbón encendido en mis labios, Dios, para así poder hablar con el poder de tu palabra, Padre amado. Padre, que sea solamente tu palabra que se esté manifestando, que sea tu espíritu que esté manifestando su poder, Dios del cielo. Padre, atamos y reprendemos al hombre fuerte de este sector, Dios amado. Padre, que palabras que vengan de mí, Dios del cielo, de mi concupiscencia, Dios, que no las recibamos, Dios. En el nombre de Jesús la echamos fuera, Dios. Pero palabras que vengan de tu Santo Espíritu, Dios, la atesoramos en nuestro corazón, Dios del cielo. Padre, atamos y reprendemos todo espíritu contrario de Dios que quiera, Dios mío, Dios del cielo, interferir, Dios mío, en tu palabra sea predicada. Gloria a Dios. Pueden sentarse, ya todos están sentados. Alabanza al Cordero. Esta parte del libro de Mateo me habla de un bautismo, me habla de un arrepentimiento, pero también me habla que es la persona principal de este libro, que es Juan el Bautista. Yo me puse a estudiar un poco y me di cuenta que este es el primer libro del Nuevo Testamento. Había una ausencia de Dios en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, y luego cuando entra el Nuevo Testamento,
ahí llega nuevamente la palabra de Dios. Pero también me doy cuenta de que la palabra de Dios no entra por cualquier persona. Que la palabra de Dios no entra por la persona que en aquel momento tenían potestad de hablar de la palabra de Dios. Aquellos momentos era un momento que no se desapareció la palabra de Dios, pero sí se tergiversaba la palabra de Dios. En aquel momento no desapareció la palabra de Dios, pero sí desapareció la esencia de Dios. No desapareció los libros y la escritura, pero sí desaparecieron lo que manifestaban el poder de Dios en aquellos tiempos. Pero Dios, por su misericordia y la promesa que Él le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, que dijo que iba a venir un rey que gobernará para siempre, que su cetro no apartará de su reinado. En esos momentos es que llega el Nuevo Testamento. Dice la escritura que había una mujer que estaba encinta, llamada María, gloria a Dios. Dice la escritura que el ángel se le apareció. Dice la escritura que era una mujer íntegra delante de los ojos de Dios. Dice la escritura que también luego de 6 meses María fue donde su pariente Elizabeth. La escritura redacta de que cuando ella llegó donde Elizabeth, dice la escritura de cuando estaba encinta, la palabra de Dios me redacta que el profeta Juan fue bautizado inmediatamente desde que recibió el abrazo de dentro del vientre de su madre. Gloria a Dios. No sé si tú fuiste bautizado dentro del vientre de tu madre también, pero la escritura me dice que tú tienes un ministerio dentro, Dios mío, que va a nacer y que va a manifestarse aquí en la tierra y que va a hablar, Dios mío, de la grandeza del reino de Dios y que también va a hablar de la promesa que Dios le tiene para el pueblo. Pero en aquel lugar habían personas que dirigían las iglesias, que dirigían, gloria a Dios, el pueblo según ellos manifestaban. Dice la escritura de que se reunieron, que mientras Juan bautizaba en el desierto, dice que se reunieron los fariseos, los saduceos, personas que tenían ya una secta, vamos a suponer, pero que dirigían dentro de las iglesias. Y yo le dije al Señor, ¿por qué tú me das este mensaje? Si no entiendo. Porque aquí somos todos ministerios nuevos, porque nosotros todos somos una iglesia nueva. Y que digo yo, pensando en mi concupiscencia, que no tengo que predicar sobre esto. Pero luego el Señor me vino y me dio una revelación como a las 3 de la mañana, donde yo durmiendo me despertó, me puso a orar y me dijo: si no predicas, voy a poner a Víctor a que predique. No sé por qué el Señor me dijo: si no predicas, voy a poner a Víctor que predique, porque el mensaje será escuchado en las naciones. Pero yo dije, yo no tengo el vuelo comprado para viajar. No tengo vuelo comprado para irme a Colombia, para irme a España todavía. Y que yo voy a predicar y va a llegar a las naciones. Pero el Señor me dijo, pero Jeremías fue profeta de las naciones. Jeremías no cogió un avión.
Jeremías no cogió barco. Jeremías no cogió una guagua pública. Jeremías, Dios mío, no cogió un metro. Jeremías cogió la palabra y la escribió. Y en este tiempo yo he dado herramientas para que mi palabra se escuche hasta los confines de la tierra. Se escuche, Dios mío, hasta donde quiera que... Dice la escritura que Juan bautizaba para el arrepentimiento. Es un tiempo que nosotros tenemos que revisarnos, tenemos que escanearnos por dentro para saber cómo nosotros estamos caminando delante de los ojos de Dios. Que es el momento de nosotros reflexionar y decir: Dios, tú eres el primer lugar. Dios, tú eres el primer lugar en mi casa. Eres el primer lugar en mi vida. Eres el primer lugar que me tiene que acompañar. Y según la escritura, yo mirando y hablábamos que María estaba encinta. Y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde la barriga de su madre. Pero Juan creció, pero la escritura solo redacta de cuando él solamente andaba en el desierto. Juan creció en el desierto. Juan no creció con aire. Juan no creció en el medio de la persona. Juan no creció en un teteo. Juan creció fue en el desierto. Aquí nosotros sabemos que cuando hablamos de desierto es porque hablamos de precariedad, es porque hablamos de turbulencia, es porque hablamos de cosas que no son muy agradables a nosotros, pero sí agradables delante de los ojos de Dios, porque ahí es que Dios nos forma. Dice la escritura que Jesús vino. Jesús nació. Aquel hombre llamado Juan fue que Dios se acordó de nosotros. Al nacimiento de Jesús, al nacimiento de Juan, ahí es que Dios empieza a cumplir la promesa que le dio a Abraham desde el Génesis. Digan conmigo: Dios no llega tarde. Dios llega justo a tiempo. Entonces Dios mandó a Juan. El nombre de Juan significa la misericordia de Dios. Pero el nombre de Jesús significa el Salvador. Entonces la misericordia de Dios es lo que nos va a llegar a salvarnos. Pero la salvación depende de una cosa. La salvación depende de nosotros mismos. ¿Por qué depende de nosotros mismos? Porque ya Jesús pagó un precio en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que hay personas, Dios mío, que a veces piensan, hay unos espíritus. La vida es un libro espiritual, pastora. Y si nosotros vemos que la Biblia es un libro espiritual, cuando la leemos y cuando la escudriñamos, vemos que los espíritus se manifiestan en cuerpo también. Así mismo como se manifiesta el Espíritu Santo dentro de nosotros, así mismo se puede manifestar un espíritu de muchas personas que están en la Biblia, que llamados saduceos, llamados Caifás, llamados fariseos, que se pueden manifestar en personas, que se pueden manifestar. Tú dándote cuenta en el espíritu, puedes ver aquellos espíritus manifestándose. Pero llega un momento cuando Jesús habla a Juan, no Juan el Bautista, sino a Juan el Hijo amado, en Apocalipsis. Dice el Apocalipsis 3:20, que le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hay un misterio. Hay un misterio fuerte, Brenda. Porque se supone que nosotros somos el templo de Dios. Pero Dios en aquellos tiempos, dice la escritura, que Él estaba fuera de la iglesia, tocando la puerta, Dios mío, Espíritu Santo, para ver si le quieren abrir. Pero mientras estaban tocando la puerta, había un culto de alabanza dentro de la iglesia. Había un predicador dentro de la iglesia. Mientras estaba tocando fuera, estaban alabando, pero no se sabe a quién estaban alabando. Alaba la gloria. Lo que pasa hoy en día, que dice la escritura, que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Por un corazón contrito y humillado, para que su palabra, para que la alabanza llegue al trono de la gracia. Pero ¿por qué, Señor, tú me das este mensaje? Lo que pasa es la siguiente. Dios bendiga a mi esposa. Mi esposa bella, ¿eh? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que necesitamos crecer una nueva generación que no se contamine como ya se está contaminando el pueblo de Dios. Porque así como la separación del pueblo, o sea, el silencio de Dios mantuvo en una ocasión por 400 años, luego vino la salvación de Dios, vino la misericordia de Dios. Asimismo Dios te dice, tú eres esa generación que hoy se va a levantar como el adorador, como el profeta, como el evangelista, como el que va a trastornar las naciones, como el que va a levantar, como el que va a restaurar, como el que va a enderezar los caminos torcidos. Cuando me habla que hay camino torcido, Dios mío, es porque no está bien la cosa. Cuando tú me hablas que necesitamos enderezarnos, es porque estamos... Es porque estamos viendo. Nuestro teléfono es como un portal que nosotros podemos ver. No solamente nosotros vemos con los ojos en estos momentos lo que está pasando aquí en este momento, pero cuando nos detenemos y abrimos el teléfono, podemos ver cultos de otras personas, podemos ver prédicas de otras personas, podemos ver movimientos, vigilia, podemos ver muchas cosas de otras personas, pero a veces hay algo como que no nos cuadra. A veces vemos algo como que no es de Dios, pero están hablando de Dios. Lo que pasa es que cuando Juan llama al arrepentimiento, él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero por ahí, si nos ponemos a escudriñar la escritura, hay un hombre llamado Simón el Mago, que en una prédica, o sea, mientras una manifestación, Simón el Mago se convirtió. Pero cuando vio a Pedro, Dios mío, poniéndole las manos y recibían las otras personas del Espíritu Santo, Simón el Mago dijo: pero ven acá, pero si ese poder yo lo tengo, yo puedo conseguir mi chelito por ahí. Si yo hago que se caiga la gente, me puede invitar en las congregaciones. Si yo voy con lleno del Espíritu como tiene Pedro, me pueden llenar la agenda, me pueden invitar a las naciones, me pueden invitar y pueden pagarme. Pero lo que pasa es lo siguiente, pastor, que Simón se convirtió, pero no se arrepintió. Él se convirtió,
Pero cuando llegó el momento de la prueba, él quería, dice que él tenía en su corazón lo que él manifestaba antes, porque él era antes un adivino, era un mago. Dice la escritura que él hablaba mediante el poder de Dios. Pero cuando llegó el verdadero Dios, cuando llegaron los verdaderos profetas, cuando llegaron los verdaderos evangelistas, cuando llegaron los que no se venden por un sobre, cuando llegaron los que no van allí por dinero, los que llegaron por amor a Dios, los que estaban predicando un Cristo vivo y de poder, le dijeron: párate ahí, mi hijo. Para tú convertirte también tienes que arrepentirte. Para recibir el Espíritu Santo, tú tienes que demostrar fruto, tienes que demostrar digno. Dios mío, Espíritu Santo. Porque nosotros queremos que Dios nos use, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio para que Dios use. Hablamos del arrepentimiento. Hablamos de una generación que Jesús, que el Padre ya escogió. Porque cuando vi el afiche linaje escogido, y yo le puse a preguntarme a mí, luego le pregunté a Dios: ¿y cuáles son el linaje escogido? Lo que pasa es que el linaje escogido es esta generación. El linaje escogido no son como Saúl, porque Saúl, dice la escritura, que Saúl fue y hizo lo que le dijo Dios, pero no lo hizo como Dios dijo, lo hizo como le dio su gana. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Dice la escritura que Saúl fue y mató los amalecitas, pero trajo con él la vaca engolgada. Dios mío, hay muchos predicadores que quieren predicar su palabra, pero no quieren venir con la paca encendida. Ay, 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 ¿cómo con la paca encendida? Sí, así como vino Saúl con los gordos de aquel pueblo, con la vaca gorda, como vino Saúl que dejó el rey vivo, como vino Saúl que vino, Dios mío, que el bramido de la vaca. Ay, 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 ay. Así me dice el Espíritu Santo. Hoy en día se está predicando solamente para buscar la vaca gorda. Ahí no se está predicando por amor hoy en día, pero vemos mucha generación. Dios mío, Espíritu Santo, vemos muchos que estamos pendientes, que estamos predicando por amor a Cristo, que estamos predicando por una salvación, que estamos predicando porque sabemos que Él nos libertó, que Él nos sacó del lodo cenagoso y que eso no tiene precio. Dios mío, personas que Dios las saca de lo más profundo, y tú no ves que cuando Dios lo tiene en autoestima, quieren ponerle precio a la palabra de Dios. Cuando Dios lo usa, lo pone en grande, quieren venir. Dios mío, yo no sé con quién estoy hablando en esta noche, pero cuando Dios te saque de lo más profundo, trata que tu inocencia sea como la de un niño. Porque cuando Dios saca a una persona, es porque Dios tiene un propósito. Pero cuando hay un propósito, tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque el propósito no se va a cumplir si tú no quieres. Estoy aquí a la puerta, estoy fuera. Si tú quieres, diga conmigo: si tú quieres tú me abres, porque no he obligado, porque yo no estoy aquí obligado. Yo quiero salvarte, pero ya depende de ti si tú quieres escuchar mi voz. Pero dice la escritura: el que tenga oído, que oiga. Pero esto no lo oyen los carnales, esto no lo oyen los que quieren los bolsillos llenos, esto no lo escuchan, Dios mío, los que están predicando con altivez. Aquí no queremos gente con altivez, aquí queremos gente que tenga amor por las almas, aquí queremos gente que no tenga
temor ni vergüenza de abrazar a un indigente. Aquí no queremos gente que le tenga asco a las personas que están allá afuera recogiendo basura, Dios mío, porque tú no sabes si el que está recogiendo basura allá afuera tiene a Jesús por dentro, y tú rechazándolo rechazas a Jesús. Alabanza al Cordero. Alabanza al Cordero. Quien vive, a su nombre. Somos la generación. Así como empezó el Nuevo Testamento, así empieza una nueva vida para nosotros. Pero recuerda bien que mientras Juan predicaba, se multiplicaba su persecución. Cuando Juan predicaba, se multiplicaba el odio porque él predicaba la verdad. Pero cuando Jesús empezó su ministerio, ahí es lo que viene lo fuerte. Cuando Jesús empezó su ministerio, dice la escritura que él duró 40 días y 40 noches en el desierto, y que cuando él fue lleno del Espíritu Santo a la sinagoga, dice la escritura que él abrió el libro de Isaías, habló una profecía que ya estaba cumplida delante de los ojos de aquellos que lo estaban escuchando. Pero cuando él se reveló, él dijo: aquí se han cumplido las escrituras. La persona, dice la escritura, que lo sacaron de la iglesia, dice que ya empezó la persecución. Así que cuando tu ministerio ya esté pasando por el desierto, cuando salgan en el desierto, que lleno del Espíritu Santo, prepárate para la persecución, prepárate para lo que viene, prepárate por, Dios mío, por la crítica, prepárate porque van a haber muchos que van a decir: Elizabeth, eso no es de Dios. Pero tú sabes quién te habló en el altar, tú sabes quién te habló en el secreto, tú sabes quién te habló en la intimidad, gloria a Dios. Pero no es algo que me hablen, es algo que yo reciba del cielo. Lo echaron fuera. Y ahí que viene, vuelve la misericordia de Dios. Él empezando su ministerio, lo sacan de la iglesia. Pastor, hay muchas iglesias que están sacando a Jesús dentro de ellas. Y tú la ves muy llena. Tú ves iglesia muy llena. Tú ves un coro de alabanza grandísimo, pastor. Usted ve 5 proyectores por aquí, usted ve 4 camarógrafos por aquí, usted ve que llegan los cenedrines, usted ve que llegan los diáconos, usted ve que llegan a todo el mundo, gloria a Dios. Pero la apariencia no puede engañarnos. Por eso es que está en el Espíritu, sabe dónde está Dios, sabe dónde está el Espíritu Santo, sabe dónde se manifiesta el poder de Dios. Porque muy bien, muy fácil que tú vengas y que con un milagro por las redes, yo quiero verlo real como yo lo he visto hoy aquí en esta congregación. Yo he visto milagros, Dios mío, Espíritu Santo, en las redes que no me llena nada, me llenan como con dudas. Pero cuando yo lo veo palpable, yo digo: el poder de Dios está aquí, el poder de Dios está respaldándonos como iglesia, el poder de Dios está al lado de nosotros. Dios mío, Padre eterno, gracias, Dios mío, Espíritu Santo. Lo que pasa es que esta generación está alejando la humanidad de Dios. Esta generación, Dios mío, está alejando a los nuevos creyentes de Dios, porque en las manifestaciones que ellos dicen que hacen, solamente se ven en redes. Pero cuando usted va a verlo de ahí, pastor, usted dice: pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Pero no es lo mismo lo que yo vi en las redes, no es lo mismo lo que yo vi, lo que anunciaron, lo que me dijeron. Lo que pasa es que se está viviendo ahora mismo, es como te dije ahorita, que están predicando para buscar las vacas engordadas, que no le interesa el reino, no le interesan las armas, no le interesa que se pierda nadie. Lo que le interesa es su propio ego. Llegó el pastor de las naciones, llegó el predicador que tiene trastornando. Pero yo quiero que tú vengas a mi iglesia, por favor. Habla con mi asistente para ver si tú tienes presupuesto para invitarme.
con mi manager para ver si mi manager tiene la agenda abierta. Y si tú tienes cuenta en dólares, para que me depositen dólares. Mi pregunta es la siguiente. Cuando Jesús vino a la tierra, Él te pidió a ti pasaporte, te pidió cuenta de banco para Él salvarte. ¿Qué es lo que Cristo te pidió a ti? ¿Qué fue lo que Él te pidió? Él, al contrario, Él pagó por ti, Él pagó por mí y Él pagó por todos nuestros pecados. Así que su palabra, no voy en contra que se le den sus ofrendas a la gente de Dios, para que no se malinterprete el mensaje. No voy en contra que si que salga de Dios. No que tú te me vendas como venden una cerveza en la esquina, en el refresco. No que como venden una camisa, tú me quieras vender la palabra de Dios. Como así venden, Dios mío, Espíritu Santo. Así como venden la entrada a los brujos, como venden la entrada por los trabajos, por la brujería. Este trabajo te cuesta tanto. Así mismo estamos hoy en día. Repitan conmigo, pero nació Juan el Bautista, pero también nació Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret, tú lo tienes por dentro. Y ese Jesús de Nazaret, tú tienes que manifestarlo. Ese Jesús de Nazaret, tú tienes que decir: Él está conmigo. La Escritura dice: vosotros no sabéis que soy el templo de Dios. Pero también dice antes: no contristéis al Espíritu Santo. Porque tú eres templo de Dios. Somos templo de Dios. Pero no lo hagamos como le hicieron la iglesia, que lo hicieron, que lo sacaron para que después esté tocando. Porque si tú lo sacas, Él no va a estar dentro, Él va a estar afuera. Aunque tú seas un templo de Dios, pero sin Jesús por dentro. Y no es lo mismo tú ser un templo de Dios que esté lleno del Espíritu Santo, a que sea un templo de Dios que esté vacío. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero hay una persona en la Biblia que me figura, me hace entender que sí se arrepintió. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba pasando por un lugar, había un hombre llamado Nicodemo, que estaba pastor arriba de un árbol, dice la Escritura. Pero él estaba arriba del árbol fue porque él se enteró que había una multitud que seguía a Jesús. Tal vez Nicodemo dijo: yo estoy en malo paso, pero yo sé que si estoy en malo paso, yo quiero salvar mi alma. Pero allá hay un hombre que está salvando, que está sanando, y dicen que es el Hijo de Dios. Pero yo quiero dejar mi vida antigua, pero vamos a ver si yo logro. Él no lo hizo como los demás. Solamente Él se subió para observar a Jesús. Así nosotros tenemos que observar la palabra de Dios para saber cómo a que a Jesús le agrada que nosotros estemos delante de su presencia. Así que nosotros tenemos que subirnos y mirar la palabra de Dios para así nosotros poder determinar cómo es que Dios quiere que nosotros llevamos nuestra vida. La Escritura dice que Jesús lo vio porque le vio la intención de su corazón y sabía que se quería arrepentir realmente. Dice la Escritura que le dijo: Zaqueo, baja de allí, que voy a cenar contigo. Llegó a tu casa la salvación, dice la Escritura que dijo Jesús. Pero también vino un arrepentimiento genuino de aquel hombre llamado Zaqueo. Que aquel hombre dice que él robaba, que él le quitaba, era cobrador de impuestos, gloria a Dios. Pero dice la Escritura que él sacó
de donde tenía su dinero escondido y mostró que realmente estaba arrepentido y realmente que él quería ser nueva criatura, que realmente él no quería seguir lo que él estaba haciendo, que realmente si él fumaba ya no quería fumar, botó el tabaco, que si robaba ya botó la pistola, Dios mío, que botó esos malos pensamientos de su corazón. Dice que se renovó, que se renovó, que se renovó nuevamente y fue nueva criatura, Dios mío, y que la casa fue llena. Llegó la salvación a tu casa. Llegó la salvación a tu casa. Hay dos, una más que llegó la salvación, Vamos a ver. Llegó la salvación a tu casa. Ahora llegó a todo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Y cuando Jesús empezó su ministerio, había muchas personas que fueron curados. Había muchas personas que le sacaron demonios. Muchas personas que fueron hasta resucitados. No sé si tú andas en muerte por ahí abajo. No sé si tú andas en camino de oscuridad por ahí abajo. Pero te presento una luz que se llama Jesús de Nazaret. Te presento al hombre que pueda alumbrar tu vida, que pueda alumbrar tu camino, que pueda alumbrar tu casa, llamado Jesús de Nazaret. Así que cuando empiece y dé a luz a tu ministerio, recuérdate que viene un desierto. Recuérdate que viene una persecución. Recuérdate que viene una calumnia. Recuérdate que viene una crítica. Recuérdate que viene una tempestad. Pero lo que te tiene que recordar es que todo es solamente para formar tu carácter. Que todo no es eterno, sino momentáneo. El mundo y sus deseos pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Alabanza el Cordero. Yo no sé si tú te interpretas ahora. Yo no sé si tú estás en un desierto ahora. Yo no sé dónde tú te estás encontrando ahora. Pero el momento del refrigerio, el momento de la paz, el momento de la bonanza es ahora. El momento de la transformación, el momento de la llenura del Espíritu Santo, el momento es ahora. Es ahora la llenura de Dios, el respaldo de Dios. Dios mío, Espíritu Santo, yo veo como gente están siendo transformados en este momento. Yo veo como está llenándose de la... Dios mío, Espíritu Santo, yo estoy viendo algo aquí como te está resplandeciendo. Estoy mirando como los ángeles están llenando este lugar. Espíritu Santo, rebósame, Dios mío. Rebosa, rebosa, Espíritu Santo. Rebosa de tu poder en este momento, Dios mío. Levanta tu mano al cielo y recibe la bendición que tiene Dios. Levanta tu mano al cielo y vamos a recibir lo que tiene Dios para nosotros. Espíritu Santo, llénanos de ti, Dios mío. Sácanos de nosotros lo que no te agrada, Dios. Y llénanos de... Dios mío, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.